Bienvenidos y bienvenidas a una clase más de matemáticas octavo grado. Vamos a trabajar la clase 2.7 de la unidad número 4, aplicación de las características de los ángulos entre rectas paralelas. Comentar que esta es la última clase de la unidad número 4. El problema inicial se nos plantea lo siguiente. Nos dice que Carlos necesita diseñar una escalera con una altura de 560 centímetros. Los escalones deben tener una contrahuella de 18 centímetros y un descansillo a la mitad de la altura. El problema es similar a este que tenemos acá. En el caso de la escuela, pues ustedes pueden observar, para llegar a las aulas de tercer ciclo es necesario subir ese tipo de escaleras. En este caso nosotros le llamamos gradas, ¿verdad? Pero supongamos que la escalera es de esa forma. En este caso decimos la altura 560 centímetros. La contrahuella 18 centímetros. La contrahuella es la parte de, no donde se coloca el pie, sino que pegado a la parte de donde se coloca el pie. Y el descansillo es precisamente esa parte a la mitad. Todas las escaleras tienen esa forma. La pregunta nos dice qué cálculos tendrá que hacer Carlos para saber el número de escalones. ¿Cuáles son los escalones? Pues precisamente son estos de acá. Estos son los escalones y la inclinación de las escaleras y la medida de los ángulos que requiere para el diseño. Es decir, qué ángulo debe tener esta parte de acá, qué ángulo tiene que tener esta parte de acá y esta parte de aquí arriba. Eso es lo que nos piden que hagamos. Algo bien importante que se me escapaba es que el descansillo va a estar exactamente a la mitad de la altura total. Si a 560 lo dividimos por 2, significa que el descansillo va a estar en 280 centímetros. Ahí tenemos el ángulo de inclinación que nos piden en cada uno de los casos. Este ángulo de acá, bueno, va a ser este ángulo de acá arriba el que nos van a pedir, ¿verdad? Para ese caso. Primero intenta resolverlo tú. Una vez que ya lo resolviste, pues compara los resultados obtenidos acá en este video. Comencemos. Lo primero es considerar las condiciones del problema sobre la construcción de la escalera. Tenemos la escalera y decimos la altura 560. Descansillo a los 280 centímetros. Contrahuella 18 centímetros. Cantidad de contrahuella. Bueno, como recordemos en este caso, nosotros queremos encontrar como el ángulo de inclinación. Entonces algo bien importante es observar que en el caso de las contrahuellas, si nosotros juntamos esas contrahuellas, digamos, vamos a hacer el análisis hasta la mitad, porque recordemos que lo mismo que hay a la mitad de acá va a haber a la mitad de acá, porque las construcciones no son diseñadas de manera diferente. Entonces vamos a observar que si nosotros unimos todas las contrahuellas, me genera, en este caso, me generaría la mitad de la altura que yo quiero generar. Y lo mismo en el otro lado, ¿verdad? Me generaría la otra mitad. Entonces, si yo sumo todas las contrahuellas, me va a dar la altura que ando buscando. Entonces, para encontrar la cantidad de contrahuellas, lo que yo voy a hacer es, como al unir todas las contrahuellas me da 280 centímetros y cada contrahuella mide 18 centímetros, entonces voy a dividir 280 por 18 centímetros. Al hacer esa división me queda 15.56, pero recordemos que en este caso la cantidad de contrahuellas no puede ser un número decimal, entonces lo aproximamos a 16. Ahí aplicamos en este caso la regla de aproximación. Entonces, si la cantidad de contrahuellas real van a ser 16, entonces calculemos la medida real de la contrahuella. Para eso dividimos los 280 centímetros, que es todo lo que hay de acá hasta la mitad, por 16, que es la cantidad de contrahuellas, y eso me da un total de 17.5 centímetros. Eso va a ser la medida real de cada contrahuella. Ahora vamos a recordar un dato muy importante, y es acerca de una persona llamada Blondel, el cual era un arquitecto y en este caso, tras hacer varios estudios, encontró una relación entre las huellas y las contrahuellas en una escalera, como se ve en la figura número 1.
él se dio cuenta, bueno, recordemos que la contrahuella es esta parte de rojo, la huella es lo rosa, es lo café, el ángulo de inclinación es lo verde. Entonces, él encontró la relación que dos veces la contrahuella más lo que mide la huella va a ser igual a 64 centímetros. Entonces, basado en eso, yo puedo encontrar, en este caso, la cantidad de huellas que voy a necesitar, conociendo, en este caso, la cantidad de contrahuellas, que son 16. Entonces, aplicamos la ley de Blondel y encontramos, en este caso, la medida de la cantidad de la huella en este caso. Entonces multiplico 2 por 17.5. 17.5 en este caso es la medida de la contrahuella real, más la cantidad de huellas igual a 64 centímetros. En ese caso sería la medida de la huella. Entonces 2 por 17.5 es 35 y los demás solo los bajamos. Ahora pues recordemos que aquí nos genera una ecuación a la cual hay que darle solución. Entonces bajamos la h, bajamos el 64 y el 35 lo pasamos a restar. 35 centímetros, ¿verdad? Entonces la medida de la huella, 64 menos 35, eso me da 29. Por lo tanto la huella va a medir 29 centímetros. Entonces, ahora que ya tenemos la medida real de la contrahuella y la medida real de la huella, entonces encontramos una relación entre ambas. Y observamos en este caso que si yo encuentro una relación entre la medida de en este caso contrahuella, y la medida de la huella, entonces como estamos hablando de una relación, entonces una división. Divido 17.5 entre 29 y eso me da equivalente a 0.6034. Esa es la relación entre la huella y la contrahuella. Ahora fijémonos una figura en la cual se plantean las relaciones y los ángulos respectivos. Pues es una figura en la cual se toma en consideración más que todo en las construcciones para poder hacer una escalera bastante adecuada. Entonces, si nos fijamos nosotros, la relación que hemos encontrado se aproxima a la de 17 sobre 29. Nosotros tenemos 17.5, ¿verdad? Entonces se aproxima a 17 sobre 29. El ángulo relacionado que va a tener la inclinación en la parte baja va a ser 34. Ese va a ser el ángulo que va a tener cada una de las escaleras. Entonces, en ese caso, decimos que pues ya tenemos nuestra medida del ángulo en la parte de abajo. Entonces, según la forma de la escalera, se nos genera un esquema como el mostrado. Trazamos una paralela sobre el descansillo. Entonces tenemos nuestra escalera. En el libro aparece de manera diferente, pero es lo mismo, lo único que este va en una orientación diferente. Entonces trazamos las dos paralelas, una de arriba y la otra de abajo. Luego trazamos el ángulo generado por las dos escaleras y trazamos la paralela sobre el descansillo. A este ángulo, el de arriba, le vamos a llamar A, al de en medio B, el otro de abajo de en medio C y al de abajo D. Y se nos ha generado un esquema como el siguiente, ¿verdad? Que nos va a permitir a nosotros conocer la medida de los ángulos, ya que eso es lo que se anda buscando. Entonces observemos que el ángulo D mide 34 grados. ¿Por qué? Por la relación de la huella con la contrahuella. Eso es lo que hemos obtenido en lo anterior. Pero fijémonos que el ángulo C con el ángulo D miden lo mismo. ¿Por qué? Porque son alternos internos entre paralelas. El ángulo B en este caso vale también 34 grados. ¿Por qué? Porque es el segundo tramo de la escalera y tiene que medir lo mismo en este caso. El ángulo A con el ángulo B van a ser iguales por ser alternos internos entre paralelas. Lo que significa que ya tenemos las medidas de cada uno de los ángulos que se generan en este caso. Tenemos el esquema y ahí tenemos cada una de las medidas de los ángulos. Ahora, pues en este caso vamos a tener que el de arriba vale 34 y el de abajo 34 y el de en medio va a medir 68 grados. 68 grados, perdón.
Esta es una de las propiedades de los ángulos entre paralelas, que el ángulo central, el que se genera acá, es igual a la suma de los ángulos tanto del de arriba como el de abajo. Eso se va a cumplir siempre. Con esta información entonces Carlos puede completar el informe de su diseño. En conclusión, decimos que es posible aplicar las características de los ángulos entre paralelas para resolver problemas de la vida cotidiana que requieran el cálculo de ángulos desconocidos. Te invito a resolver el ejercicio que aparece en el libro de texto. Ahí en ese caso solo les dice que lo que van a hacer es encontrar la medida de los ángulos indicados. La medida del ángulo A, la medida del ángulo B. Recordemos que estas rectas van a ser en este caso paralelas. Una vez que ya resolviste el ejercicio en el libro de texto, busca la página 104 en el cuaderno de ejercicio y resuelve los problemas que se te plantean. En ese caso, pues vas a aplicar el hecho de que la suma de los ángulos en el lado derecho va a ser lo mismo que en el lado izquierdo y vas a tener que resolver el problema de la ecuación planteada. Como prácticamente ya hemos culminado con la unidad, se nos aparece un apartado de problemas de aplicación, donde habla de las calles y las avenidas, se muestra una figura de la ciudad de Santa Tecla y por ejemplo les pide que escriban el nombre de dos calles que sean paralelas a la calle Daniel Hernández. Entonces solo deben de buscar la calle Daniel Hernández y las paralelas van a ser las que van a la misma dirección. Escribe el nombre de dos avenidas que son perpendiculares a la avenida Manuel Gallardo. En ese caso solo buscamos la avenida Manuel Gallardo y buscamos las perpendiculares. Las perpendiculares en este caso son precisamente las que forman un ángulo de 90 grados. La avenida Manuel Gallardo en este caso pues creo que es esta de acá. Y pues solo las perpendiculares pueden ser esta de acá o esta de acá. Identificar una calle o avenida que sea oblicua al Paseo Concepción, pues Paseo, en este caso Paseo Concepción, esta es oblicua a esta otra de acá. Y así sucesivamente. Luego también se nos plantea otro ejercicio que ambos están en la página 105 de la Plaza Morazán, ¿verdad? Ahí les dice que identifiquen algunos polígonos, algunas figuras que se puedan mostrar, ¿verdad? Ahora pues ya hemos dado fin a la unidad número 4, el examen va a ser el miércoles 17, así es que a hacer un repaso de todo lo visto en la unidad número 4 para poder completar el examen. Espero que el video haya sido de mucha utilidad y hasta la próxima.